Estamos viendo un vídeo de pesca submarina del pescador Antonio Llobet. En este vídeo lo vamos a ver bajar a la profundidad de 29 metros. Se trata de una piedra ya conocida, donde una vez consiguió ver un gran mero meterse. Y en esta ocasión va a intentar volver a bajar para ver si lo ve. Son unas piedras muy difíciles, las cuales son unas piedras altas y huecas por abajo. Por lo tanto, él se va a tener que esforzar mucho. Quizás las imágenes no sean las más bonitas y más perfectas de los vídeos que normalmente pongo, pero sí que vamos a ver la gran dificultad que tiene en meterse dentro de esas cuevas, en poder disparar dentro de esas cuevas y volver a subir. Recordar que está a 29 metros. Pues ya está entrando en esa cueva y rápidamente vais a ver el mero como corre para adentro. Ahí lo tenéis. Por lo tanto, él se tiene que meter por esta grieta hasta muy adentro de esas cuevas. Recordad que para arriba tiene unas paredes muy estrechas. Lleva un fusil monogoma, pero bastante potente, para disparar al mero en esta cueva. Lo que pasa es que la cueva es muy grande y muy profunda. Ahí vemos cómo le dispara e intenta sacarlo, pero con la mala suerte que el mero se quita la varilla. No le ha llegado a atravesar. Mirad lo difícil que es salir de aquí. El pescador no puede perder los nervios en ningún momento, ya que mirad todo el tiempo de apnea que lleva, y si pierde los nervios se enreda o cualquier cosa podría ser fatal. Como ya os digo, este quizá no es uno de los mejores vídeos, ya que las imágenes del disparo del mero apenas se ve, pero sí que estáis viendo la experiencia de este pescador de poder meterse en esa cueva tan estrecha, con esas paredes por encima y no perder los nervios. ¡Joder! 2 minutos de apnea ¡Recoge! y el mero se escapó. Mirad ahora, ahora sí. Ya lo vemos otra vez bajando, pero ha cambiado de fusil. Ahora lleva uno más potente, un doble goma. Un doble goma para una cueva. Muchos estaréis pensando que es un poco loco y arriesgado. La verdad que es así. Pero él sabe que para dispararle tiene que darle un tiro perfecto. Daros cuenta también la importancia que es saber orientarse bien. ¿Y cuál es la cueva exactamente donde estaba el mero? Son todas iguales. Y si en la infinidad del océano cae 5 metros más al lado, no llegas a reconocer qué piedra era. De hecho, se ha equivocado. Él cree que es esta, pero al mirar para adentro se da cuenta de que no es. Es por el otro lado. Por lo tanto, otra vez perder tiempo en dar la vuelta a toda la piedra para entrar por la zona donde estaba el mero. Por ahí es por donde se coló la primera vez. Nosotros no lo vemos, pero él sí está viendo el mero. Está colocado al final de esa cueva, en el fondo. Es un túnel bastante grande y con una entrada a la izquierda. Ahí es donde está. Pero claro, ya no lleva aire suficiente como para poder dispararle y estar tranquilo. Así que, nuevamente, sube por esa estrechez y se va para arriba. En un disparo en esas cuevas tiene que ser perfecto. El más mínimo fallo sería matar el mero, perder la varilla o incluso poder tener un accidente. Por lo tanto, nunca te puedes arriesgar. El mero tiene que quedar totalmente muerto del disparo. Si no, mejor no disparar. Mirad, nuevamente una gran apnea. ¡Recoge! 2 minutos 8. Y como dicen, a la tercera va la vencida. Os he dejado un poquito más para que escuchéis esas carpas que hace al bajar. Escuchar cómo coge aire. Esa forma de tragar aire lo llaman carpas, sobre todo en apnea, y es meter aire a presión en los pulmones. Él sabe que es una bajada especial, que tiene que darlo todo, y
mantener mucha seguridad, porque para disparar al mero en ese sitio tiene que ir bastante tranquilo y muy sobrado de apnea. Él la tiene, pero necesita un poquito más. Por eso lo hemos escuchado como ha hecho unas cuantas de carpas, que las anteriores bajadas no la había necesitado. Ahora sí ha bajado justamente en el sitio y directamente se va a donde está ese túnel para adentro, con ese doble goma potente. Le tiene que dar un disparo perfecto en la cabeza para poder matarlo, o si no, mejor no disparar. Vais a ver lo largo que es el fusil, doble goma y hasta donde lo entra para poder llegar a disparar a este pez. Mirad que se mete incluso él para adentro. En esta cueva hay que tener mucho cuidado con el pequeño retroceso que tiene el fusil. Te puede dar en la máscara y quedarte atrapado ahí. Hay que mirar muchas cosas, no es tan fácil. Pues como veis, le ha disparado. Eso significa que lo tiene que dejar muerto del disparo, para que salga solo y de cabeza. Un minuto, 40 segundos y continúa en el fondo haciendo fuerza, sacando este gran mero de esa cueva. Como veis, hay que estar muy preparado para hacer esto. Como ya os dije, las imágenes quizás no sean las mejores, pero es muy importante ir aprendiendo. También podéis ver como al salir el fusil está totalmente de lado. Eso significa que hay corriente. En esta zona donde normalmente pescamos, la corriente es muy fuerte. Mirad el reloj. Y todo el ejercicio que ha hecho él abajo. Es totalmente alucinante. Enhorabuena. Una gran captura. Le ha costado bastante cogerla, desde luego. Nadie se la ha regalado. Y hay que tener mucha experiencia para conseguir hacer lo que acabamos de ver. No he querido ni cortar la imagen. Estamos viendo íntegro cómo sube este gran mero, que creo que recordar que pesó algo más de 20 kilos. Como podéis ver, el disparo ha sido perfecto. Vaya meraco, colega. Vaya meraco. Sácate la cámara, anda. Qué meraco, churra. Pues bueno, vamos a poner una imagen más, aunque no sea una gran pieza, pero sí otra gran apnea, como habéis escuchado, esas carpas. Habéis visto cómo ha metido aire a presión en sus pulmones. Antes habéis visto todo ese tiempo que ha estado en el fondo, pues ahora vais a ver un poquito más. Ahora sí vais a ver un poquito más de peces. Menuda ensartada hacía yo para la cena. Uno de los peces que más me gusta, que están más ricos, que son los salmonetes. Mirad qué tamaño tiene. Como podéis ver, al bajar, a la izquierda, había como unas estructuras. Creo que eso lo habrán tirado para que no pasen por ahí las vacas de arrastre, ya que esas estructuras, con tantos pinchos a los alrededores, suelen tirarla para eso. Mirad qué banco de salmonetes. Qué ricos. Y aunque la imagen lo veis pequeñitos, pero son buenos para la plancha, ¿eh? Yo con estos grandes pescadores, cada vez que veo delante suya una grieta, pienso que ya van a encender la linterna y van a encontrar otro mero de 20 kilos debajo. Pero no es la ocasión. Ahora vamos a ver cómo se continúa realizando la apnea. Cómo está haciendo esta espera detrás de esa viserita.
escondido y haciendo ruidos guturales, esos ruidos que realiza con la garganta, para ver si consigue atraer un banco de borriquetes que está del otro lado de estas piedras. ¿Os dais cuenta el reloj? Menuda apnea. Y sigue en el fondo. 2 minutos de apnea y aún no ha disparado. Recordar que está a 29 metros de profundidad. Que tiene aún que subir para arriba. Y ahí ya vienen los borriquetes. Ahora vais a ver cómo elige uno, ya que son todos más o menos iguales, que es ese. Y aunque se va, no lo pierde de vista. Y entre todos esos, consigue darle al que él quiere, aunque se ha alejado. Así que es un disparo de atrás adelante. 2 minutos 30 segundos cuando ha disparado. Y le queda subir para arriba, pues cerca de 30 metros. Por lo tanto, una apnea de 3 minutos que se va a marcar Antonio Llobel en este vídeo. Impresionante. Y con esta imagen sí que ya voy a despedir este vídeo, el cual espero que os guste. Espero que dejéis vuestros comentarios aquí abajo, que esos comentarios ayudan a que los vídeos lo vean más gente. Cuanto más comentarios tengas, pues tienen más visualizaciones. Además, quien quiera también puede compartir la publicación. Y quien no lo haya hecho, por favor, suscribiros al canal, que ya tengo millones de visualizaciones, pero muy poquitos seguidores. Pues nada, os dejo con Antonio Llobel, el cual ya está recogiendo este borriquete. Y despido este vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Un placer poder grabar y editar estos vídeos para ustedes. Mm.